Bueno, muy bien, bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema de la palabra de Dios muy, pero muy interesante. El título es Los tres más grandes cambios o transformaciones. Creo que lo que vamos a ver hoy, si lo llevamos al corazón, si lo creemos fervientemente, va a producir cosas muy, muy importantes en nuestras vidas. Muchos cambios y transformaciones pueden suceder si creemos y llevamos al corazón esto que vamos a ver hoy. Muy bien. Las mujeres y los hombres en general, frente a las dificultades que enfrentamos en nuestras vidas, buscamos constantemente herramientas o recursos que nos permitan cambiar o transformar esas realidades negativas para poder vivir mejor de manera saludable y próspera. La buena noticia es que para las mujeres y los hombres que creemos en lo que la Biblia dice y buscamos allí las respuestas, hay tres grandes cambios o transformaciones trascendentales. Eso significa de mucha importancia, porque afectan drásticamente en forma favorable no solo la vida presente, sino también la futura. Todos estos cambios o transformaciones son de radical importancia. Veamos el primer gran cambio o transformación que Dios le hace disponible al hombre. Veamos por favor en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, el primer gran cambio o transformación que Dios hace disponible al hombre. Dice el versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el primer gran cambio o transformación que un hombre o una mujer pueden experimentar. Es recibir la salvación de Dios por medio de confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Entonces se recibe la salvación de Dios, renaciendo del Espíritu Santo de Dios, convirtiéndose en un hijo o una hija de Dios, recibiendo la vida eterna. Este primer cambio o transformación es el milagro más grande de todos los milagros. Es el milagro más grande que existe de todos los milagros. Es tan grande que a veces nos cuesta entender la magnitud del mismo. Dentro de los beneficios recibidos en este primer gran cambio o transformación que Dios propone al hombre, está el gran poder de Dios que ahora está disponible para cada uno de sus hijos. A partir de este momento hay disponible un gran poder de Dios para cada hijo de Dios. También se adquieren nuevos derechos de orden espiritual, que se pueden utilizar a favor de cada hijo de Dios. Un gran tema también. Otro aspecto más, realmente destacable, lo vemos en Colosenses 1:13, donde dice: el cual Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Se produce un cambio realmente maravilloso, que es que el Hijo de Dios es librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso significa un cambio de jurisdicción espiritual, de la jurisdicción del diablo y sus potestades que gobiernan este mundo, donde vivimos, a la jurisdicción de Dios, donde estamos a salvo bajo su protección, su cuidado y sus recursos. Gran transformación, gran cambio este también. Parte del primer cambio. Este bendito y trascendental acontecimiento en la vida de un hombre es el primer gran cambio o transformación que un hombre puede experimentar. Es algo muy grande, que sin lugar a dudas trae un gran beneficio para la propia vida. Es el milagro más grande que existe, es el milagro de todos los milagros. Nótese algo muy importante, que este primer gran cambio o transformación, si bien para recibirlo el hombre tiene que aceptarlo, dependió o fue aportado solo, absolutamente solo por Dios. Fue Dios quien lo llevó a cabo. Es por la gracia de Dios que un hombre o una mujer pueden recibir algo tan grande y tan maravilloso como su salvación. Muy bien, veamos a continuación el segundo gran cambio o transformación, sus beneficios y quién es el responsable de este cambio. Hagamos un paréntesis para decir que cada uno de estos aspectos que vamos a ver, de estos tres cambios o transformaciones, tiene mucho más para conocer y entender en la palabra de Dios. Ya dependerá de cada uno
ahondar en el conocimiento de cada uno de los aspectos que involucran estos grandes cambios o transformaciones que la palabra de Dios y Dios nos está mostrando. Estamos haciendo una pincelada, por así decirlo, para que entendamos estos conceptos básicos, pero hay mucho más en cada uno de estos aspectos. Muy bien. Es fundamental entender muy bien de qué se trata este segundo gran cambio o transformación y de quién depende, quién lo tiene que hacer o llevar a cabo, porque es la gran clave, lo vuelvo a repetir, es la gran clave para que todo lo recibido en el primer gran cambio o transformación sea vivido, manifestado, aprovechado por el Hijo de Dios. Aquí, en este segundo gran cambio o transformación, vamos a ver la gran clave para que todo lo que Dios nos dio sea manifestado, vivido y aprovechado. Romanos capítulo 12, versículo 2, el tan famoso y conocido Romanos capítulo 12, versículo 2, donde veremos una cantidad de detalles asombrosos, mayúsculos, porque como vuelvo a repetir, aquí está la gran clave y veremos de quién depende este segundo gran cambio o transformación. Versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a ir viendo palabra por palabra para ahondar un poco más en esta información. Conforméis es la palabra susquematizo, una palabra griega susquematizo. ¿Qué significa? Fíjense qué interesante, modelar de manera similar. Es decir, conformarse al mismo patrón, conformarse a, modelarse a sí mismo de acuerdo con o a una pauta determinada. Qué interesante, qué interesante. Modelarse a sí mismo de acuerdo con o a una pauta determinada. La palabra modelarse, fíjense los sinónimos, porque es bastante importante esto. Los sinónimos de modelarse son moldear, formar, esculpir, configurar. Configurar, una palabra bastante utilizada hoy día. Configurar. Está muy claro que todo esto depende del propio hombre. Quien lleva a cabo este segundo gran cambio o transformación es el propio hombre. El hombre es quien moldea, conforma, esculpe, configura su conducta a un patrón o pautas determinadas. Es el propio hombre quien lo lleva a cabo. Entonces, lo primero que tenemos que saber y entender es que este segundo gran cambio o transformación depende exclusivamente y es de absoluta responsabilidad llevarlo a cabo de cada hombre o de cada mujer y no de Dios. Dios aquí ya no tiene nada que hacer ni tiene nada que ver. Él ya lo hizo en el primer paso que dio, dándonos la posibilidad de ser salvos y cambiar y transformarnos y renacer del Espíritu Santo. Ahora, este segundo gran cambio es muy importante que se entienda que es de pura y exclusiva responsabilidad de cada hombre y de cada mujer. ¿De qué se trata o en qué consiste este segundo gran cambio o transformación? Consiste en no conformarse o modelarse al patrón o pautas o sistemas determinados por el mundo en que vivimos. Consiste en no conformarse o modelarse al patrón o pautas o sistemas determinados por el mundo en que vivimos. Ahora, muy bien, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo se lo hace? Bueno, el versículo lo explica. Dice, sino transformaos. La palabra sino es muy interesante porque fíjense lo que significa. Es una conjunción adversativa que se utiliza para contraponer un concepto positivo a otro negativo previo. En este versículo que estamos viendo, dice, no os conforméis a este siglo, concepto negativo previo, sino, acá se opone dos cosas contrarias o diversas, una de otra, para evidenciar su contraste, y aquí viene el concepto positivo, en oposición al negativo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y acá está la clave. Acá está el detalle, transformarse, la palabra metamorfó en griego, que significa transformar, literalmente metamorfosear,
cambiar, ¿ven? Cambiar o transfigurar. Hermoso, hermoso. Entonces, esta transformación se lleva a cabo o la lleva a cabo la persona misma por medio de la renovación de su entendimiento. Es su entendimiento el que se tiene que renovar. La palabra renovación es una palabra muy interesante, es anakainosis, la palabra griega anakainosis, que tiene varios significados. Renovación, renovado. En la Biblia esta palabra se utiliza como la acción y efecto de renovar, modernización, actualización, fíjense, reforma, rejuvenecimiento, regeneración, transformación, renovamiento. Fíjense qué interesante todo lo que abarca esta palabra anakainosis, renovación. Entonces, ¿qué es lo que se debe transformar por medio de la renovación? Por medio de este regeneramiento, esta transformación. ¿Qué es lo que se debe renovar? El entendimiento, que es la palabra griega nous, que significa mente, comprensión. La mente, la comprensión es lo que se tiene que transformar. Muy bien, esto es muy interesante. ¿Para qué? ¿O con qué propósito Dios le propone a cada uno de sus hijos que haga este gran cambio, esta transformación, este renovamiento de su mente o su entendimiento, su comprensión? ¿Para qué? ¿Para qué Dios pide esto? Bueno, sigamos leyendo. Para que comprobéis. La palabra comprobar es muy interesante, pues dokimazo. Dokimazo. Esta palabra dokimazo significa probar, examinar, gustar. Qué interesante. Fíjense, examinar en un diccionario de la lengua española se define de la siguiente manera: reconocer la calidad de algo, viendo si contiene algún defecto o error. Qué bárbaro, ¿no? Reconocer la calidad de algo, viendo si tiene algún defecto o error. Tremendo, ¿no? Dios no solo quiere que sepamos cuál es su voluntad, sino que Él quiere que lo comprobemos, que comprobemos su voluntad, que la examinemos, que veamos si contiene algún defecto o error. Fíjense, que la gustemos por nosotros mismos. Dios quiere que gustemos su voluntad por nosotros mismos. Para eso Él quiere que hagamos toda esta transformación en nuestros entendimientos, en nuestra comprensión. Y de eso se trata este gran segundo cambio o transformación que depende pura y exclusivamente de cada persona. Veamos ahora una versión expandida de Romanos 12:2, conforme a las palabras en griego que acabamos de ver, y dice de la siguiente manera: no se moldeen, conformen, esculpan, configuren al patrón, corriente o sistema de este mundo, porque es algo negativo para sus vidas, sino en oposición cambien, transformen, lleven a cabo una metamorfosis en sus mentes, en su comprensión, para probar y reconocer la calidad de mi voluntad, dice Dios, que no contiene ningún defecto o error, sino que es buena, totalmente agradable y perfecta. Maravilloso, maravilloso. Entonces, la gran clave para lograr todo esto es llevar a cabo este segundo cambio o transformación en la mente, en la comprensión, que nos permitirá creer estas nuevas verdades de naturaleza espiritual provenientes de Dios. Tremendo, tremendo. Es necesario y fundamental, lo vuelvo a repetir porque es muy importante, es la gran clave, entender que este segundo gran cambio o transformación, para que todo ese potencial recibido por Dios, todos los beneficios, lo que Dios nos ha dado en su salvación, en el primer gran cambio, sea manifestado, depende de cada mujer y de cada hombre. Es absoluta responsabilidad de cada persona y no de Dios. Es muy importante ese punto. Efesios, por favor. Efesios capítulo 2, versículo de 1 al 3, vamos a leer algo que aporta más entendimiento y más conocimiento respecto a este tema. Fíjense el versículo 1, dice: y Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esto está indicando el primer gran cambio o transformación que Dios hace en un hombre o una mujer cuando acepta la salvación.
Dice, los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme o perteneciente al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Esta corriente de este mundo, que menciona aquí Efesios, es un sistema que está diseñado estratégicamente. Hay un artífice detrás de este sistema, cuyo propósito es que las personas de este mundo estén dependientes de él, atados a él, entregados a él, obedientes a él. Ese es el propósito que tiene este sistema o corriente de este mundo. No es nada fácil y hasta resulta casi imposible salirse de este sistema porque justamente está pensado o diseñado para mantener a las personas dentro de él y a su servicio. Este sistema es de origen espiritual. Esto es muy importante entender que este sistema tiene un origen espiritual. Por eso dice que es perteneciente al príncipe de la potestad del aire. Muy bien, ¿quién es entonces el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién concibe e implementa este sistema o corriente de este mundo? ¿Quién es? Bueno, muy bien, la palabra príncipe es la palabra griega archón, que significa un primero en rango o poder, jefe, magistrado, príncipe, gobernante. Este príncipe espiritual, primero en rango y poder, es el diablo, a quien se le atribuyen varios nombres en la Biblia, como el diablo, Satanás, serpiente, tentador, acusador, Dios de este siglo, o príncipe de la potestad del aire, etc. Aquí estamos viendo príncipe de la potestad del aire. Príncipe de la potestad del aire enfatiza su liderazgo sobre el reino de espíritus malignos. Y aire significa el dominio mismo de la potestad del adversario. Qué interesante, ¿no? Dice el versículo, Él, Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente o sistema de este mundo, perteneciente al jefe, al líder del reino de los espíritus malignos, quien tiene el dominio y la potestad en este mundo. Qué interesante, ¿verdad? Este sistema busca sustituirlo a Dios, suplantándolo por muchísimas y diversas cosas. Lo vuelvo a repetir, este sistema busca sustituirlo a Dios, suplantándolo por muchísimas y diversas cosas que no tienen nada que ver con Dios, buscando que la adoración del hombre no sea para Dios, sino para el diablo. Es un sistema ideado inteligentemente. No es que este sistema funciona solo independientemente. No, es ideado inteligentemente, se actualiza, cambia, pero siempre tiene el mismo propósito. Ahora bien, volvamos al tratamiento de este segundo gran cambio o transformación que estamos desarrollando, porque acá viene una parte muy interesante que da para pensar. ¿Podría suceder que una persona reciba este primer gran cambio o transformación renaciendo del Espíritu Santo de Dios, siendo una hija o un hijo de Dios, y a su vez siga conformándose o amoldándose a la corriente o sistema de este mundo? Bueno, sí, podría suceder, porque este segundo gran cambio o transformación no se produce en forma automática, sino que depende o es realizado exclusivamente por cada persona. Cada persona determina este segundo gran cambio de transformación. Lo puede hacer o puede no hacerlo. Tenemos que notar y diferenciar una cosa muy importante en todo este tema. Una cosa es pensar que uno está creyéndole a Dios y otra cosa es haberse transformado o cambiado por medio de la renovación de la mente o entendimiento para luego verdaderamente creerle a Dios por medio de las verdades de su palabra. Son dos cosas diferentes. ¿Podría suceder entonces que una persona se esté diciendo a sí misma, yo estoy creyendo a la palabra de Dios, pero en su mente siga moldándose a la corriente o sistema de este mundo?
Sí, por supuesto que puede suceder. Y esto se lo llama asentimiento mental. Primero, se debe hacer esa transformación y gran cambio en la mente o en la comprensión a la voluntad de Dios, a su sistema, por así decirlo, al sistema de Dios. Y luego, sí se podría estar creyéndole a Dios. Esto es llamado creencia de mente renovada, lo cual traerá como resultado la comprobación de su buena, agradable y perfecta voluntad. Así funciona. La mente renovada es la clave al poder porque concreta la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es muy importante, la mente renovada es la clave al poder porque concreta la voluntad de Dios en nuestras vidas. Ahora bien, hay áreas en la vida de los hombres que son más sensibles y relevantes que otras, y por lo tanto abarcan más espacio e interés en la mente de las personas, como por ejemplo los recursos necesarios para vivir en un sentido amplio, todo lo que la vida demanda para vivir. El hombre tiene mucha preocupación y ansiedad en su alma por este tema. Esto se debe a que el sistema o corriente de este mundo así funciona. Es un sistema donde hay mucha inseguridad, hay mucha incertidumbre, hay mucho miedo, hay escasez de recursos. El Señor Jesucristo, siendo consciente de todo esto, abordó este tema con sus discípulos, porque ellos estaban afectados, como todas las personas que vivimos en este mundo, por la corriente o sistema de este mundo. Y tocó este tema en unos versículos tan tremendos que están en Mateo capítulo 6. Veamos por favor este registro de la palabra de Dios, inagotable, realmente. Cada vez que uno va a este registro, ve cosas nuevas, aprende nuevas cosas, porque esto es central. Y el Señor Jesucristo lo trató, obviamente, con sus discípulos. Versículo 25 dice, Señor Jesucristo, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿Ven la preocupación de los hombres y las mujeres en general? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesucristo vio perfectamente cuál era el problema de esos hombres. Pero él no los criticó, porque entendía de dónde venía todo esto, sino que amorosamente y pacientemente les fue mostrando las verdades sobre Dios, para que ellos pudieran llevar a cabo ese cambio o transformación en sus mentes. Maravilloso. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre del Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Hermoso. 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Tenían poca fe, poca creencia en Dios, y por otro lado tenían mucha creencia basada en el sistema o corriente de este mundo. Por eso su afán, su ansiedad, su preocupación por los recursos necesarios para vivir. Tenían que hacer el cambio en sus mentes, renovarlas a la voluntad de Dios, llevando a cabo ese gran cambio de transformación, porque eso dependía de ellos y así iban a poder creer correctamente. Versículo 31. No os afanéis pues diciendo, dice el Señor Jesucristo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Tremendo, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Es hermoso cómo Jesucristo lleva a que sus pensamientos se vayan pacificando a través de mostrarles que su Padre Celestial es amoroso y está en conocimiento de cada una de sus necesidades, para que ellos de a poco pudieran hacer este gran cambio de transformación en sus mentes, saliéndose de la ansiedad, de la preocupación, hacia la tranquilidad, hacia la paz de Dios. Hermoso, hermoso.
Jesucristo no los condenó, no los presionó, no los obligó, sino que amorosamente y pacientemente les fue mostrando las verdades sobre su Padre Celestial. El Señor Jesucristo no había sido enviado al mundo para condenar al mundo, sino para traer la salvación al mundo. Por una simple razón, el mundo ya estaba condenado. En el momento que Adán y Eva pecaron en el principio, dice la palabra de Dios que lo primero que sintieron fue miedo. Habían sido desprovistos de Dios por haber desobedecido. Ahora se las tenían que arreglar solos. Y de allí hasta ahora, ese sistema y corriente generados por el Dios de este mundo ha condicionado la subsistencia del hombre. Por eso es muy comprensible que al hombre le cueste estar tranquilo, que al hombre le cueste estar confiado, que al hombre le cueste no ponerse ansioso ante todo el mal que el mundo muestra diariamente. Muchas veces se ven a creyentes muy bien intencionados que al ver que otros hijos de Dios no logran alcanzar la suficiente creencia de mente renovada para manifestar a Dios en sus vidas, le caen con un enojo, le caen con un reclamo, como con una especie de intolerancia, diciendo, ¿por qué no están creyendo? ¿Qué pasa? Hay muchísima palabra de Dios enseñada y ustedes todavía no creen. De esta manera causan solamente mayor presión en la mente de las personas, que quieren salir adelante, pero les cuesta. Esta forma o manera de querer ayudar a otros no es lo que la voluntad de Dios muestra, sino más bien se amolda o coincide con el sistema o manera de este mundo, que produce siempre presión, tirantez, y de esta manera no se resuelven las cosas. Hay que aprender del Señor Jesucristo, quien fue el mayor y más eficiente servidor de Dios sobre la tierra. Tenemos que mirar cómo Él se condujo, cómo Él se manejó, qué cosas enseñó y cómo lo hizo. Fíjense en el versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad es desear, buscar. Este es el segundo gran cambio o transformación que el hombre necesita realizar en su mente, en sus pensamientos. Es esa transformación de dejar de pensar conforme al sistema y corriente de este mundo para que el reino de Dios y su justicia tomen su lugar en sus mentes y así estar pacificados para creer y actuar. Y ahí se comprobará realmente la buena, totalmente agradable y perfecta voluntad de Dios. Esa es la manera que todo el potencial que Dios nos ha dado, esa vida en abundancia que tenemos dentro, la podamos manifestar. Por eso, con solo decir estoy creyendo en la palabra de Dios no alcanza. Es mucho más profundo. Es una creencia basada en la mente renovada, cambiada, transformada previamente a la voluntad de Dios, e implica todo lo que pueda implicar para que cada hombre o mujer pueda lograr esta transformación. Versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Otro tema que les comparte el Señor Jesucristo para descomprimir sus mentes es el tema de un día a la vez. Muchas veces el afán de querer resolver ciertas cuestiones, ciertas cosas de la vida, toma la preeminencia en el día y ese día se pierde, ese día se diluye. Cada día es muy valioso, cada día es muy valioso si lo aprovechamos para ir alcanzando más ese cambio o transformación de la mente, que depende únicamente de nosotros, a la comprensión de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Hay que aprovechar cada día para llevar a cabo esta transformación. El afán, la ansiedad nos juega en contra, porque nos hace gastar fuerzas, energías, talentos en algo que no resuelve nada, pero le metemos y nos esforzamos y queremos luchar contra la corriente de este mundo, remando en contra, oponiéndonos muchas veces a cosas que no nos gustan y decimos, bueno, somos más que vencedores como hijos de Dios y solamente generamos más desgaste y frustración.
porque esta corriente o sistema no lo vamos a lograr cambiar nosotros. Tenemos que entender que nosotros no vamos a lograr que cambie este sistema del mundo. Dice, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La corriente de este mundo, su sistema maligno y perverso, hay una sola manera de vencerlo, y es por medio de la transformación o cambio de la mente a las verdades de la palabra de Dios, que no se elevarán por encima de ellos, así pudiéndonos vernos desde la perspectiva espiritual elevada de Dios, contando con su sabiduría para saber qué hacer ante cada obstáculo. Por eso en Colosenses dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y en Efesios dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es muy recomendable que nosotros como hijos de Dios nos tomemos el tiempo para llevar a cabo esta transformación, este cambio o metamorfosis en nuestras mentes. Porque estamos rodeados de cosas malas, desagradables e imperfectas todos los días que nos bombardean en la mente. Y en ese bombardeo diario, es muy difícil llevar a cabo esta transformación. Por eso es recomendable tomarse el tiempo. Hay que tomarse el tiempo para orar, hay que tomarse el tiempo para mirar en la palabra de Dios, ver las promesas de Dios, ponerlas en el corazón y alcanzar esta transformación, que nos llevará a un sitio seguro y pacífico. Entonces sí podemos creerle a Dios y vivir esta maravillosa libertad y nueva forma de vida. Ahí sí lo vamos a lograr. Vayamos para ir concluyendo a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Vamos a ir redondeando este segundo cambio o transformación. Dice versículo 6. Por nada, fíjense cómo coincide con lo que enseñó el Señor Jesucristo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La expresión estar afanosos, que está la palabra griega merimna, es un adjetivo que describe el estado de la mente de una persona en un momento en particular y significa afán, ansiedad, preocupación, atraer en diferentes direcciones, distraer, es aquello que causa un afán especialmente ansioso. El diccionario de la Real Academia Española define a la palabra ansiedad como un estado de agitación, inquietud o zozobra, inquietud y angustia del ánimo. Fíjense qué tremendo. Hay una definición y comentarios en la web de la ansiedad que me parecieron muy interesantes y que los quiero compartir. La definición de ansiedad dice: estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. No sé si alguna vez pasaron por algo de esto. Los comentarios dicen lo siguiente: quienes padecen de ansiedad creen que nunca pueden descansar de la preocupación y casi nunca logran sentirse realmente seguros. A menudo les preocupa todo, desde problemas cercanos hasta la situación actual en el mundo. También anticipan posibles escenarios ante una situación que les intranquiliza. Casi todo puede percibirse como una amenaza desde sus ojos, pueden llegar a sentir una enorme necesidad de control. Cuanto más espacio se toma la ansiedad, menos espacio queda para vivir la vida que quizás se quiera vivir. Muchas personas creen que realmente esa excesiva preocupación puede llegar a ser útil en su día a día. Qué tremendo, ¿no? Esta cita. Bueno, muy interesante en este contexto. Muy bien, la ansiedad, el afán, la preocupación es una característica de la mente que se da, figurativamente hablando, en forma de batalla en el campo de la batalla de la mente, como también lo es la duda y el miedo. La ansiedad, la preocupación, siempre es un elemento perturbador que produce distracción, división en la mente afectando el juicio de la persona. Esto es que afectaría en el momento en que se tiene que tomar una decisión en particular ante una situación. Por eso es muy recomendable transformarse, cambiar
para no estar en esta situación. Dios quiere que por ninguna razón, por nada, estemos en nuestras mentes de esta manera. Y Él se hace disponible para ayudarnos a resolverlo. Nos escucha y nos brinda su paz para que estemos tranquilos y bendecidos. Esto es lo que Dios quiere. Y esto es lo que Dios hace cuando nosotros nos determinamos a llevar a cabo este segundo cambio o transformación. Y para terminar, como broche de oro, vamos a ver el tercer gran cambio o transformación, que gracias a Dios no depende de nosotros ni de ningún hombre, sino quien lo llevará a cabo es Dios mismo, y será el broche de oro, como se suele decir, del sueño del corazón de Dios, y parte de la culminación de todo su plan de redención para el hombre. Este tercer gran cambio o transformación se concretará con la redención plena en la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, el cuerpo de Cristo. Leeremos a continuación dos registros que describen claramente detalles de este tercer gran cambio o transformación que sucederá cuando el Señor Jesucristo retorne. Primera de Corintios 15, versículos 52 al 55. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, cambiados, tercer gran cambio, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Qué tremendo momento. Este será el momento más colosal de la humanidad, el retorno de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Todos los hombres y mujeres renacidos del Espíritu Santo serán transformados para vivir eternamente. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estos versículos hablan del momento más magno, más extraordinario, más colosal de la humanidad. Esta es la esperanza que tenemos como hijos e hijas de Dios. Esperamos este tercer gran cambio o transformación, donde luego de ser llevado a cabo por Dios, estaremos para siempre, eternamente, con Dios y el Señor Jesucristo. Ya no existirá la muerte, ni el dolor, ni la enfermedad, porque este tercer gran cambio o transformación asombrosos, extraordinarios, hará que tengamos nuevos cuerpos con una naturaleza espiritual eterna. Esta es la maravillosa esperanza, el norte que Dios nos ha puesto por delante para que estemos alentados mientras transitamos este camino. Es hacia donde debemos mirar, porque este tercer cambio o transformación que Dios prometió, Él, sin lugar a dudas, lo cumplirá, porque Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas. Amén.